Claro que sí, seguimos aquí ahora para comenzar el mercado global del día de hoy. Angélica Bulnes, buenos días nuevamente. Buenos días, tenemos todas las noticias económicas. Correcto, así que partamos de inmediato, mercado global. En él, toda la energía puesta en ti. Ahorra, invierte y cámbiate a FP Plan Vital. Virtual POS, la plataforma más completa para procesar los pagos de tu empresa. Santander y nueva Chevrolet Traverse presentan Mercado Global. Vamos con la noticia del día, Angélica. Mira, sin venir propiamente de los mercados, lo está afectando todo, porque la situación en Los Ángeles, en Estados Unidos, sigue sumamente tensa tras 3 días de enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de orden. La segunda ciudad más grande de Estados Unidos se ha vuelto un punto crítico de la ofensiva migratoria de Donald Trump. Sí, durante la madrugada la policía ordenó a los manifestantes desalojar el centro y usó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que protestan contra las políticas migratorias del gobierno de Trump. Los agentes dispararon gases y otras municiones mientras los manifestantes lanzaban fuegos artificiales y piedras contra los autos policiales, algunos de los cuales comenzaron a arder. Suena conocido. Sí, ¿ah? Paralelamente, las autoridades locales de California exigen la retirada de los cientos de soldados de la Guardia Nacional que el presidente Donald Trump envió durante el fin de semana a la ciudad. El gobernador Gavin Newsom, demócrata, afirmó que el despliegue busca fabricar caos y violencia. Esta es la primera vez en décadas que se despliega la Guardia Nacional contra ciudadanos sin el consentimiento del gobernador del estado, invocando una ley rara vez utilizada que fue diseñada para repeler una invasión extranjera. O sea, claro, no estaba pensada para esto precisamente. Por eso que ayer también veíamos, porque era bien llamativo en las imágenes, bueno, el nivel de violencia, la manifestación y todo aquello, pero también ver a la Guardia Nacional y ver con armamento, Armados, claro. porque son soldados. Y además que disparan una especie como de balines, unas cosas así como que ya sabemos la historia que Lo que tiene dicen es que aquello. se están cuidando bastante de como arremeter con mucha violencia contra los manifestantes, pero de todas maneras son como una fuerza que el Estado, no bienvenida por el Estado. De Ah, hecho, la última vez que un presidente movilizó a esta fuerza sin solicitud del gobernador del Estado fue en el año 65, mira. 1965, cuando Lyndon Johnson envió tropas para proteger a manifestantes por los derechos civiles en Alabama. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, incluso amenazó con enviar al ejército, lo que requeriría, eso sí, invocar la ley de insurrección, lo cual no ha ocurrido desde hace 30 años durante los disturbios de Los Ángeles tras la absolución de los policías que golpearon a Rodney King. La opinión general de los analistas que uno se encuentra como en los principales medios estadounidenses es que al recurrir a las tropas para reprimir las protestas, Trump está mostrando que está dispuesto a poner al país en pie de guerra y a poner a prueba los límites del poder ejecutivo, que es algo que ha estado tanteando en distintas áreas, también en la economía, para de este modo lograr sus objetivos. Los asesores y los aliados del presidente dicen por su parte que estos acontecimientos de Los Ángeles muestran por qué Trump fue elegido en noviembre. Esta es una lucha para salvar la civilización, dijo Stephen Miller, jefe adjunto del gabinete de la Casa Blanca. Vaya. Vamos ahora con la revisión de la prensa internacional. Bloomberg. Comenzaron las conversaciones entre Estados Unidos y China en Londres y los representantes del presidente de Estados Unidos han dado señales de estar dispuestos a levantar restricciones a las exportaciones a cambio de garantías de que China suavice los límites a los envíos de tierras raras. Se espera que la reunión que comenzó ya en Londres se extienda hasta la noche o incluso hasta la mañana. Esta es la primera ronda de negociaciones tras el encuentro de los equipos en Ginebra hace un mes y busca restaurar, la confianza en que ambas partes están cumpliendo con los compromisos asumidos en esa reunión. Claro, porque después todo o el descalabro, que tú no estás cumpliendo, que ya no cumple el otro. Bueno, y durante esas conversaciones Washington y Beijing acordaron reducir los aranceles durante 90 días para ganar tiempo y negociar y buscar formas de abordar el desequilibrio comercial que la administración Trump denuncia. La confusión tras la reunión de Ginebra sobre el proceso de permisos de exportación de tierras raras de China, junto con límites de Estados Unidos a los envíos tecnológicos y la reciente represión de Washington contra las visas para estudiantes chinos, subrayan la complejidad de alcanzar un acuerdo entre China y Estados Unidos. Pero la administración Trump espera que después del apretón de manos que ya debe haber ocurrido en Londres, cualquier control a las exportaciones desde Estados Unidos sea flexibilizado y que China libere las tierras raras, declaró Kevin Hassett, director del Consejo Nacional Económico de la Casa Blanca, y esa es la señal más clara
hasta ahora de que Estados Unidos estaría dispuesto a hacer concesiones. Financial Times. Los aniversarios van a ser tema de los próximos 7 días, nos cuenta el Financial Times en su resumen de lo que viene para la semana. El G7 que se reúne en Kananaskis, Alberta, en Canadá el domingo, celebra 50 años de existencia este club de los ricos, aunque esto podría haberse puesto a prueba en la cumbre canadiense debido a las tensiones por la guerra arancelaria, el conflicto entre Israel y Hamas en Gaza y las negociaciones entre Ucrania y Rusia. Por su parte, el sábado, la Unión Europea conmemorará el aniversario 40 de la firma del Acuerdo de Schengen, en el que Alemania, Francia, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos acordaron eliminar gradualmente los controles fronterizos. Además, el sábado Trump apaga velitas, cumple 79 años. ¿Cómo irá a llegar a su cumpleaños si cada semana en la vida de Donald Trump es una montaña rusa? Bueno, delegados de casi 200 países miembros de la ONU se reúnen en Niza en busca de un consenso sobre la protección de los océanos. Esto es algo que nos interesa a nosotros harto en Chile. Uno de los objetivos de los organizadores, Francia y Costa Rica, es asegurar la implementación global del Tratado de Alta Mar de la ONU, acordado en 2023, pero que aún no ha entrado en vigor porque pocos países lo han ratificado. En Estados Unidos la principal preocupación es la inflación. Este miércoles se publicará el índice de precios al consumidor y se espera que muestre una aceleración de la inflación. La cifra será un indicador clave para la próxima decisión sobre las tasas de interés que va a tomar la Reserva Federal la próxima semana. En noticias empresariales, Tesla lanza sus robotaxis en Austin, Texas, y los fieles de Apple se reúnen en su conferencia mundial de desarrolladores. Apple está teniendo dificultades para que su sistema Siri funcione correctamente y enfrenta presión para cumplir con las expectativas en inteligencia artificial. La empresa exageró el año pasado al anunciar funciones claves que aún no ha implementado, un error poco común que sugiere que Apple está teniendo serios problemas para poner en marcha su estrategia de inteligencia artificial. Todo esto ocurre mientras sufre por los aranceles, demandas judiciales, la pérdida de cuota en el mercado en China, por lo que necesita buenas noticias y con urgencia. Oye, Apple también sufre a veces. Para que veas. Increíble. Ya. Y por último, no hay que olvidar que el domingo es el Día del Padre. The Wall Street Journal. Las guerras comerciales del presidente Trump Han llevado a los inversionistas a buscar refugio en el oro. Su valor ha aumentado más de una cuarta parte de lo que va del año y esto ha generado una fiebre de oro desde África Occidental hasta el Amazonas, con mineros que llegan hasta los ríos y claros de la selva, donde se encuentra el codiciado mineral. En Colombia, esta economía está generando ingresos para organizaciones de narcotraficantes que ya están inundadas de ganancias gracias al suministro récord de cocaína a Estados Unidos y a Europa. Ahora, las bandas están aumentando sus ingresos extorsionando a personas en cada eslabón de la cadena de la industria ilegal del oro. Suma problemas Colombia. El Clan del Golfo, una milicia de 7.000 hombres, está enfrentándose con el Ejército de Liberación Nacional, un grupo guerrillero, por el control de las minas en la ribera del norte de Colombia y los miles de mineros que allí trabajan. Exigen un 10% de la producción a las operaciones de la minería ilegal, según Leonardo Huiza, director del Observatorio de Minería de la Universidad del Rosario en Bogotá. Los bajos precios de la coca también han llevado a que campesinos que cultivan la planta que da origen a la cocaína se trasladen a los campamentos mineros, según el general William Castaño, exdirector de la Unidad Policial contra la Minería Ilegal del Oro. Obviamente, las ganancias son mucho mejores. Un kilo de oro vale más de $100.000, 4 veces más que la misma cantidad de cocaína en Miami. Y a diferencia de la cocaína, portar oro no es ilegal por sí mismo. Claro, es más fácil, es menos arriesgado andar llevando oro. Las exportaciones de oro de Colombia han pasado de 37 toneladas en 2015 a 70 toneladas el año pasado y hasta el 80% de ese oro fue extraído ilegalmente y blanqueado con documentos fraudulentos. Esto representó 4.100 millones de dólares en exportaciones de oro el año pasado y Estados Unidos fue el mayor importador. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado Global. 9:53, Andrea Rivera con nosotros aquí en el estudio para un nuevo resumen de titulares, Andrea.
En Tele 13 Radio, el ministro de Educación Nicolás Cataldo afirmó que no hay razones para que el Colegio de Profesores paralice en medio de las conversaciones por la agenda corta sobre la postura de la Contraloría y diputados de la UDI que piden descuentos para los docentes movilizados. Cataldo aseguró que existe una discusión jurídica porque hay decretos vigentes que establecen la recuperación de clases y no el descuento de sueldo. El ministro afirmó que prohibir las movilizaciones atenta contra la democracia, pero un paro sin sentido cuestiona el uso de esta herramienta y pone en riesgo a los estudiantes. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, afirmó que cree que hay tiempo para sacar adelante proyectos como el FES y el CAE pese a la coyuntura electoral. Indicó que si bien hay que resguardar la calidad de la educación, también hay que poner límites a los subsidios públicos. El ministro descartó que la iniciativa ponga en riesgo la autonomía de las universidades y apuntó a una regulación que tiene que ver con resguardar los recursos públicos, porque hoy el sistema de financiamiento de la educación superior está cortando cualquier posibilidad de inyectar recursos a la educación inicial. Facundo Yones Guala fue detenido en el Bolsón argentino, así lo anunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El operativo fue realizado por personal de la Policía Federal Argentina en un domicilio de la localidad de Río Negro, por orden de la Fiscalía Interveniente. Yones Guala es acusado por los delitos de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, apología del crimen y asociación criminal. El senador y precandidato presidencial de Colombia, Miguel Uribe Turbay, se mantiene en estado crítico y ha presentado una escasa respuesta a los manejos médicos tras ser baleado en pleno acto de campaña. El equipo médico informó que su pronóstico continúa siendo de carácter reservado. En Londres, China y Estados Unidos se sientan oficialmente a conversar. El viceprimer ministro chino, He Lifeng, asistió a la reunión con representantes estadounidenses. En medio de las conversaciones, las exportaciones chinas a Estados Unidos hundieron un 35% por los aranceles, mientras que la economía del gigante asiático también mostró signos preocupantes de deflación, con una caída de 0,1% en el índice de precios al consumidor por cuarto mes consecutivo. Mercado Global. Tele 13 Radio.